Les repito la pregunta, ¿ya? ¿Había alguna otra manera de que Dios nos salvara a todos nosotros, los seres humanos, sin tener que enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar? ¿Había alguna manera? ¿Había otra manera? Dígame, ¿tiene alguna respuesta? Por último, lo que les dijo la mamá, si que están ahí con la mamá, si que les dijo el papá, si tienen un comentario, alguna Biblia cabezona que tengan por ahí, no sé. Si tienen alguna idea o alguien les dijo algo alguna vez, ¿había alguna otra manera? Por último, díganme sí o no. ¿Había alguna otra manera? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Jueguensela con una. Les pediría que me justificaran, pero si no quieren, no se preocupen, no les incomodo. No sé, dice, no sé, no sé. Es válido, el no sé también. No todos lo sabemos. De hecho, todo se aprende estudiando. ¿Había alguna otra manera de que Dios salvara a los seres humanos sin tener que enviar a su Hijo? O sea, como saltándose el paso de enviar a Jesucristo para morir en nuestro lugar, porque hablamos de que la propiciación era algo o alguien, sinceramente no se me ocurre otra. Buena, Luis. Les hablaba yo delante que la propiciación, que se menciona en la Biblia, es algo, se lo voy a repetir, es algo que aplaca la ira divina por medio de una ofrenda de sacrificio y trae la reconciliación con alguien que tiene una razón de estar enojado con uno. Dios estaba airado, enojado, enfurecido con la humanidad por el pecado constante. ¿Ya? No alcanzaba con un animalito que matara, no alcanzaba con eso. Dios perdonaba, pero no alcanzaba. ¿Ya? Por eso tenía que venir Jesucristo. Luego de esta amplia gama de respuestas que tuvimos, gracias chiquillos por la respuesta. Antes de responder esa pregunta, antes de eso, es importante que nos demos cuenta de que no era necesario en absoluto de que Dios salvara a los seres humanos. Ojo ahí, no era necesario. Miren, ¿por qué? Porque hay un precedente que se marcó antes, no con seres humanos, pero miren, cuando vemos que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el día del juicio, segunda de Pedro 2.4, pero ley textual, cuando vemos esto, segunda de Pedro 2.4, se lo voy a leer de nuevo, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Por lo tanto, antes de responder de que había otra manera, tenemos que saber que no era necesario en absoluto que Dios salvara a los seres humanos, porque con los ángeles hizo algo brígido, ¿ya? Cuando pecaron, los arrojó al abismo, dice la Biblia, y los metió en tenebrosas cavernas y los reservó para el día del juicio. Por lo tanto, cuando vemos estos, se lo repito, está en segunda de Pedro 2.4, nos damos cuenta que Dios podía haber elegido con perfecta justicia, podría haberse regido con la justicia, y podría habernos alejado, perdón, podría habernos dejado en nuestros pecados en espera del juicio. Podríamos haber seguido pecando deliberadamente, sin la necesidad de que alguien nos predicara, así que viniera Jesucristo, no, podríamos haber seguido así, igual de pecadores que siempre, eh, esperando solamente el juicio final en que fuéramos condenados y saliéramos como condenados, condenados nomás, y fuéramos al infierno y todo. Podría haber decidido no salvar a nadie, como hizo con los ángeles que pecaron. Así que en realidad, en este sentido, la expiación, el perdón de los pecados, no era una absoluta necesidad. Cuando vemos de que no era tan necesario, no es como que el plan se le desmoronaba, no era necesario, porque con los ángeles no hizo eso. Eh, no sé, a mí por lo menos, me genera algo que me dice, "Oh, Dios me ama". El amor y la justicia de Dios. No, así porque aquí lo puse. Pero una vez que Dios, en su amor, decidió salvar a los seres humanos,
varios pasajes en la Escritura nos indican que no había otra manera en que Dios podía llevarlo a cabo, sino por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, la expiación no era en absoluta una necesidad. El perdón de los pecados no era una necesidad. Pero como consecuencia de la decisión de Dios de salvar a los seres humanos, la, ex, la expiación, este perdón de pecado, la propiciación, que aparecerá Jesucristo como el cordero inmolado que habla Isaías, era una absoluta necesidad, porque Dios ya había creado su plan perfecto, como lo leímos en Génesis 3:15, desde ahí, desde el principio. Estaba el pecado, estaba la condenación para nosotros, pero al mismo tiempo, como ya les dije, apareció la solución, el Salvador, desde ahí, desde ese momento. Por lo tanto, ya estaba ese plan perfecto. Por lo tanto, en este punto se hace totalmente y absolutamente necesaria la expiación y la propiciación, o sea, el perdón de nuestros pecados y la aparición de Jesucristo como el gran Salvador, se hacía totalmente necesario, ¿ya? Si nos recordamos de Jesucristo en el huerto de Getsemaní cuando estuvo antes de morir en la cruz, ¿eh? Antes de ir para allá, Mateo 26:39, ahí aparece, dice, Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Pasa de mí esta copa, dice la versión 60. Pasa de mí esta copa. No me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Que no se haga lo que yo quiero, dice Jesucristo. Imagínense. Podemos estar seguros de que Jesús, esto lo podemos asegurar así, pero si quieren ustedes lo firman y se lo dan a cualquier persona. Podemos estar seguros de que Jesús siempre oró conforme a la voluntad del Padre. Siempre lo hacía. Siempre lo hacía. Y que siempre lo hizo con total fe. O sea, siempre oró siempre pidiéndole a Dios que se cumpliera su voluntad y también con la máxima cantidad de fe posible. Siempre fue con fe. Entonces, parece que esta oración muestra que a Jesús no le era posible evitar la muerte en la cruz que muy pronto tendría que enfrentar. No era posible para él que evitara esta muerte. Si Jesucristo iba a llevar a cabo la tarea para cual el Padre le había enviado, y también si Dios iba a redimir a las personas, a todo el mundo, era necesario que Jesús muriera en la cruz. Respondiendo a la pregunta, ¿había otra forma? No había otra forma. Porque en hebreo se nos dice que tenemos un sumo sacerdote, primero, que no se entiende, Jesucristo es el sumo sacerdote perfecto, no se entiende, y también tenemos un sumo sacerdote perfecto, dice la Biblia, que en todo fue igual a nosotros, en todo fue igual a uno de nosotros, por lo tanto él sufrió las mismas cosas que nosotros, y esto siempre lo digo, Jesucristo tuvo hambre, Jesucristo tuvo sed, tuvo sueño, ni siquiera tenía dónde acostarse de repente, a Jesucristo lo traicionaron, Jesucristo tuvo pena, Jesucristo lloró, Jesucristo estuvo muy alegre, en fin, él fue como uno de nosotros. Vivió igual que nosotros, se sometió a a las mismas injusticias de ese tiempo, por ejemplo, de ese tiempo, donde incluso los judíos estaban enojados contra el gobierno romano eh, porque lo oprimían. Incluso me recuerdo así, conversando ahora, de que en un momento le dicen a Jesús, Jesús, uy, de verdad tenemos que pagarle tributo al César. Y Jesucristo le dice, oye, pero mira la moneda, ¿por qué dice estoy parafraseando, le dice, pero mira la moneda, ¿por quién sabe la moneda? ¿Y qué inscripción tiene la moneda? Dice algo del César, dice, claro, y den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. O sea, Jesucristo rompiendo todos los paradigmas, fue obediente, incluso Jesucristo mismo, siendo la autoridad máxima de todo el mundo, se sometió a ese gobierno que incluso era un gobierno opresor, ojo, era un gobierno opresor, ojo ahí con las protestas de este tiempo, gobierno opresor, Jesucristo se sometió igual y se pagaban los impuestos. De hecho, en otro versículo, otro día se los voy a compartir, pero en otro versículo se menciona como que tenía que pagar tributo y Jesucristo le dice, ah, ya pucha, como que no traje, no ando con efectivo, se lo voy a parafrasear, como anda, mira, anda, al que venía a cobrar, anda, saca un pescado, ese pescado que está ahí en la orilla, saca el pescado y métele la mano a la boca y ahí va a haber 5 denarios, algo así. Como 10 lucas, sacas 10 lucas y va a estar en pescado. Así, el poder de Dios es impresionante. Se sometió incluso a este gobierno opresor de ese tiempo. Por eso digo, Jesucristo es el ejemplo perfecto.
no tenía por qué hacerlo, lo estaban oprimiendo, era su pueblo, era el mismo, pero se sometió, se puso bajo cobertura, bajo autoridad. Jesús incluso dijo, para ir cerrando la idea, Jesús dijo algo similar después de su resurrección, cuando conversaba con dos discípulos en el camino a Emaús, no sé si se acuerdan, después de que Jesucristo resucitó, ya, en este punto, en esta parte, ellos dos iban conversando, dos personas, iban conversando, iban diciendo que Jesús había muerto, ¿ya? Si quieren pueden buscar Lucas 24, lo voy a buscar yo también, aunque lo tengo anotado, pero tengo otra versión. Lucas 24, versículos 25 y 26. Lucas 24, capítulo 24, versículos 25 y 26. En todo el capítulo 24 se relata lo que es la resurrección de Jesucristo, ¿ya? Pero aquí en esta parte viene algo interesante. Dice, y fueron algunos de los nuestros sepultados. Ah, perdón, el 25. Es decir, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Tengo otra versión aquí que dice, qué torpes son ustedes, le dice Jesús. Oh, Jesucristo les dijo torpes. Jesucristo le dijo, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón, o sea, como que lentos, terrible lentos, chiquillos, para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Porque les contextualizo, ellos estaban conversando, estaban como en el fondo como desilusionados de que en realidad, oh, todos estaban hablando de Jesucristo y se murió, se lo mataron, y así, ¿ya? Y se le aparece el mismo Jesucristo resucitado, y aparece ahí y les conversa y dice, oye, que son pavos, así como, ¿acaso no sabían, no leyeron que el Cristo tenía que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria, antes de ir al cielo? Por lo tanto, Jesús comprendió, y aquí lo vemos, Jesús comprendió que el plan de Dios era el plan de Dios para la redención de su pueblo y la redención de todo el mundo, requería que fuera necesario que el Mesías muriera por todas las personas. O sea, él sabía que tenía que morir. Y de hecho les dice. Y porque Jesús lo conocía, porque lo estudió. Finalmente, Hebreos, vamos a Hebreos 2, 17. En esta parte, Hebreos 2, 17, Hebreos hace hincapié en que Cristo tenía que sufrir por nuestros pecados. ¿Ya? Vamos a Hebreos 2, 17, se los voy a leer aquí textual, que lo tengo. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo. O sea, chiquillo, pero me parte la cabeza, me vuela la cabeza. Porque dice que era necesario que Jesucristo en todo sentido se hiciera semejante a nosotros. Y así, de esa manera, él iba a ser nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces, con esta condición, él podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo, porque nosotros, y esto el Espíritu Santo les tiene que revelar a sus corazones, chiquillas, eh, el Señor Jesucristo hizo una tarea, pero heavy, nunca antes vista, y tampoco se puede repetir. Él vivió como uno de nosotros, ya les dije, él hizo todo igual a nosotros, no pecó. Entonces, con esa condición, él se hizo un igual a nosotros. De esta forma, era necesario, era como la condición, él tenía que vivir igual que nosotros, todo igual que nosotros. Y tuvo que, eso le permitió ofrecer un sacrificio que quitara los pecados de todo el mundo. También el autor de Hebreos, que no se sabe quién es, el autor de Hebreos también argumenta, da otro argumento, dice, es posible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por lo tanto, aquí se dice en esta parte, es posible que la sangre de los toros y los pecados, perdón, de los toros y de los machos cabríos, que eran los que se sacrificaban en el Antiguo Testamento, quitaran los pecados, sí. Es posible. Perdón, es imposible, que estoy leyendo. Es imposible. Es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Era imposible.
era necesario un mejor sacrificio. Y esto nos dice que solo la sangre de Cristo, esto quiere decir su muerte, podía borrar de verdad los pecados del pueblo. Y esto se los digo para terminar. No había otra forma de que Dios nos salvara, sino solamente mediante la muerte de Jesucristo en nuestro lugar. No había otra forma. Solamente la muerte de Jesucristo en nuestro lugar. ¿Ya? Y esto nos tiene que llevar a reflexionar, a que el Espíritu Santo nos hable. Este sumo sacerdote perfecto que hace ver la justicia de Dios, pero también el amor de Dios, ¿ya? Eh, tengo que decírselo. ¡Es brígido! Es muy brígido. Es muy brígido. Porque Dios nos ama tanto, lo vimos en Juan 3:16, nos ama tanto que envió a su único hijo, pero también Dios es tan justo que Él no podía permitir que nos acercáramos a su presencia si no había alguien que pagara por nuestros pecados, que no fuéramos nosotros, porque, imagínense, voy a ir a la presencia de Dios, pero no puedo ir muerto, po. O sea, ya, voy a ir, ya, voy, pero tengo que morir. Ah, muero, entonces ya no puedo estar. Oh, qué triste. No, tenía que haber alguien que tuviera la suficiente santidad, porque la Biblia dice que no pecó en nada, no pecó en absolutamente nada. Tenía que haber alguien como él que lo hiciera. ¿Ya? Eso quería compartir con ustedes. Que Dios les bendiga, que les haga entender esta palabra. No sé si Gloria nos quiere comentar algo, pero reflexionen en esto, porque el sacrificio de Jesucristo, la cruz, tiene un significado tan potente para nosotros los cristianos que tiene que llevarnos a reflexionar todos los días y a decir, wow, yo no lo merecía, y Jesucristo se ofreció, y se ofreció con todos los requisitos que pedían, y los cumplió todos. Sí, ese yo quería aportar ahí, que no olvidemos que, claro, todo lo que tú dices es porque el Señor Jesucristo, Dios encarnado, era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, ¿cómo entender esas dos naturalezas, una totalmente humana y otra totalmente divina en una misma persona? Es súper increíble y a veces, claro, solamente el Espíritu Santo, el Señor nos puede ayudar a entender esas verdades o cosas Mm, que para nosotros son difíciles de comprender, pero así lo señala la palabra. mm, Y como tú decías también, claro, nosotros nunca íbamos a poder acercarnos a Dios porque como Él es santo y en nosotros somos pecadores, entonces necesitábamos a Jesucristo sin pecado para nosotros poder ser perdonados también y limpios, porque dice la palabra que sin santidad nadie mm, verá a Dios. Entonces necesitamos el perdón para nuestras vidas, ser nosotros santos también, en el sentido de apartados del pecado y en este proceso también de limpieza constante que otorga el Señor, esta santificación progresiva también que tiene relación incluso como con la palabra de Dios, porque a mm. medida que vamos leyendo la palabra y nos vamos confrontando a la verdad de Cristo, a la luz de la palabra, nuestra vida también se va limpiando y nosotros vamos tomando decisiones en torno al Señor. Por Mm. eso insistir ahí en que tenemos que seguir adelante en el camino, chiquillos. Sí, sí. Y siempre llevarlo todo a los pies de Cristo. Y al final, Jesucristo es la razón máxima de todo lo que hacemos, de por qué vivimos, de por qué pensamos lo que pensamos, de por qué nos sometemos a las autoridades, de por qué buscamos de su presencia, de por qué no dejamos de estudiar, de por qué no dejamos de venir a la escuela dominical, porque queremos conocerlo, tenemos un hambre de conocerlo y conocer, imagínense, darnos cuenta de estas verdades es tremendo, porque nos hace amarlo cada vez más. Oremos, chiquillas, chiquillas y Luis. Voy a orar para terminar y que el Señor les bendiga.